El 21 de mayo de 2023, cerca de las 9 de la noche, ocurre el mayor desastre deportivo en la historia del país. Una estampida humana en el estadio Cuscatlán dejó un saldo de 12 personas muertas y al menos unas 100 heridas, dejando conmocionada a la opinión pública, a los medios de prensa y generando más preguntas que respuestas. En marzo de 2004, durante un partido entre Alianza y San Salvador, una explosión de pólvora en el estadio Jorge Mágico González resultó en la muerte de Jesús Esteban Montano Durán y dejó al menos unos 40 heridos, incluyendo 4 menores de edad. La policía identificó clorato de potasio y benzoato de sodio como posibles causas del estallido, utilizados para las barras a pesar de la prohibición de productos pirotécnicos en los estadios. El presidente de la FESFUT en ese momento, Humberto Torres, calificó el incidente simplemente como aislado. Unos años más tarde, en abril del 2013, otra manipulación irresponsable de pólvora provocó 2 explosiones durante un partido entre Alianza y FAS en el estadio Cuscatlán, dejando 8 lesionados, dañando las gradas del sector Sol. Memphis Rodríguez, Carlos Morales y Hernán González fueron detenidos por desórdenes públicos y lesiones, pero fueron liberados una semana después debido a la debilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Indignación por ese hecho, ¿verdad? Yo me siento traicionado por la barra porque yo les he dado toda la confianza y me pareció una insensatez tremenda lo que hicieron. Yo creo que a todos nos sorprendió eso. Yo ni terminé de ver el partido tranquilo del malestar que me causó eso. Ellos juntaron un poco de pólvora y lamentablemente esta pólvora cuando se incendió hizo una mezcla de combustión con lo que es los materiales de cemento, cal que tienen las gradas, y eso ocasionó los daños materiales de un aproximado de 1,5 metros de diámetro, en la cual hay 2 gradas dañadas. Alrededor de las 7 de la noche ya se empezaban a llenar las entradas del estadio. Era increíble la cantidad de gente que iba llegando a cada minuto. En los siguientes videos podemos ver cómo se hacía una fila más grande para entrar al estadio por parte de los aficionados de la Alianza. Según ciertas declaraciones de testigos, la gente se empezó a desesperar porque el partido ya había comenzado y aún no los dejaban entrar. Al parecer, la policía había cerrado los portones, dejando así a varias gente fuera. Analicemos un momento el siguiente video de una aficionada narrando los hechos de lo sucedido. Su nombre es, señora, por favor. Sandra Argueta. Sandra, por favor, explíquenos qué fue lo que sucedió. Antes de las 7 de la noche los policías cerraron las puertas. No nos han dejado entrar y habíamos un gran número de aficionados adentro que habíamos pagado nuestras entradas. Entonces, y ellos quieren afición, aquí estábamos. Entonces nosotros respondimos, nos cerraron las puertas, había niños, gente de la tercera edad. O sea, nos tocó botar el portón literalmente para agarrar aire, porque habíamos un montón de gente aglomerada ya que nos estábamos ahogando. Entonces, a mí me tocó levantar una señora que la estaban aplastando y esa señora se me ha quedado en la cancha. Yo tenía abrazada a su hija, que hasta la señora muerta. No sé si ya la sacaron. Pedimos a los socorristas ambulancias. Hasta ahorita vienen las ambulancias. Sí. Les pedimos que pararan el partido. Les valió a los policías que estaban en la valla. ¿Todo esto sucedió en qué momento? ¿Ya había iniciado el partido? Sí, es que el partido ya había iniciado. ¿Fue en el pitazo inicial cuando sucedió? No, ya habían pasado como 3 minutos cuando nosotros entramos. Okay. Pero entramos prácticamente, o sea, botando el portón. No es que nosotros esperamos a que ellos... ¿Con quién vino usted al estadio? Yo vengo con 20 personas. Y si usted me pregunta dónde están, no están. A mi amiga, porque le acabo de hablar porque ella estaba en otra localidad. Pero yo no sé a dónde están ellos y no me contestan tampoco. Bueno, entonces hacerle un llamado, que se organicen bien. O sea, estaban renegando que no tenían afición, que la afición no respondía. Ese día estábamos aquí, habíamos muchos. Había mucha gente con sus hijos y es bien penoso de que los niños ahogándose allá. O sea, hay que pongan cartas en el asunto y los policías que los organicen bien, porque no es justo.
hay gente muerta allá adentro. Cabe mencionar que esta tragedia únicamente ocurrió del lado de la Alianza. Del lado donde se encontraba la afición del FAS, no se registró ningún percance a pesar de que en los videos se aprecia que varios de ellos también se quedaron fuera del partido. Lo que me hace pensar a mí en que el comportamiento jugó un papel bastante importante en esa noche, ya que los aficionados de ambos equipos podemos decir que estaban en las mismas condiciones. Con las declaraciones anteriores podemos evidenciar tres cosas. La primera, la falta de personal policial era evidente. Es irónico ponerse a pensar un momento en que para un evento de esa magnitud y con los antecedentes de disturbios ocasionados por la afición de ambos equipos, aún no había el personal de seguridad suficiente como para prevenir o al menos mitigar una tragedia como la sucedida. Los testigos presentes en el estadio concuerdan en que el actuar de los elementos policiales fue pésimo. En lugar de llamar a más elementos al ver la aglomeración de personas, únicamente se limitaron a cerrar las puertas para evitar que las demás personas entraran. Además de que en uno de los videos se aprecia como únicamente hay un policía presente en ese portón. La directiva de la Alianza es la encargada de velar por las condiciones y organización dentro del estadio durante los partidos, pero pareciera ser que nada de eso se hizo realidad la noche del 20 de mayo. Según declaraciones, únicamente estaban habilitadas dos entradas, la norte y la entrada sur en cuestión. Sumemos a eso la cantidad de gente presente. Ni siquiera abrieron el portón completo de la entrada, sino únicamente una puerta pequeña. Otro punto a tomar en cuenta es que las personas presentes esa noche y también la Policía Nacional Civil, por medio de investigaciones posteriores, establecieron y llegaron a la conclusión de que hubo además una sobreventa de boletos. El estadio, recordemos que tiene la capacidad de albergar a 53,000 personas durante eventos, pero si recordamos aún sin sobreventas, este tipo de partido siempre está lleno, y ahora con la venta de más boletos del establecido, era de esperar en que estallara una aglomeración enorme de personas, llevando así también a crear disturbios por descontentos con las entradas. Los mismos aficionados han reiterado la sobreventa de boletos falsificados, cierre de portones, la escasa presencia de personal del estadio en cada entrada y la taquilla. No es posible que suceda este tipo de eventos cuando se han alcanzado niveles de seguridad jamás antes vistos y empañen la alegría de cada ciudadano y sobre todo la afición. No es de sorpresa de algunos que en el estadio no hay casi señal y que en algunos lugares básicamente desaparece. Creo que aún no se tiene establecido el porqué de esta situación concretamente, pero ese es un factor importante en el contexto de una estampida. Recordemos que la gente estaba incomunicada, incapaz de avisar a los demás que ya no los dejaban entrar, con lo que más gente seguía llegando minuto a minuto. También era casi imposible llamar a servicios médicos o de emergencia, lo que resultó en una llegada tardía de las ambulancias al lugar. El director de la PNC, Mauricio Raza Chicas, dijo que algunos hinchas forzaron la entrada al estadio por la puerta sur, donde se ubican las localidades más baratas. Esto habría generado un efecto dominó que empujó a las personas que ya estaban dentro hacia las gradas inferiores, donde se produjo la asfixia y el aplastamiento. Las imágenes difundidas en las redes sociales y los medios muestran el caos y la desesperación que se vivió en el lugar. Se ve a personas tendidas en el suelo, otras tratando de reanimarlas o refrescarlas con sus camisetas, y otras simplemente corriéndose de las salidas hacia el campo de juego debido al miedo y la desesperación del momento. También podemos observar la intervención de los servicios médicos y policiales, que trasladaron a decenas de heridos a los hospitales más cercanos. Como ya mencioné, varias personas fueron trasladadas de emergencia a hospitales nacionales del país. Varios medios informan que los hospitales ya estaban a su capacidad máxima debido a la cantidad de heridos que necesitaban atención médica. Con esta premisa surge el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué no ocuparon el nuevo hospital de El Salvador? Sí, ese que fue construido para la pandemia COVID-19 y que tiene capacidad para un gran número de pacientes. Recordemos que el Hospital El Salvador está a tan solo 10 minutos del Estadio Cuscatlán, aproximadamente. Es el centro de salud pública más cercano a este estadio y el que tiene mayor capacidad de personal, pero aún con esto, sorpresivamente, ninguna persona fue trasladada de emergencia a ese hospital. En cambio, las autoridades optaron por llevar a la inmensa cantidad de heridos hacia hospitales más lejanos, como el Rosales, que según su ubicación se encuentra a 3.8 kilómetros del estadio, en lugar de los 2.7 del Hospital El Salvador.
Es curioso cómo el hospital construido en pandemia fue proclamado y alabado por medios de comunicación y gente del gobierno, llamándolo el hospital más moderno de Centroamérica. Pero aún con su media construcción, no se utilizó en esta ocasión. Según informes de varios medios periodísticos, este hospital no es la primera vez que niega el acceso a información pública acerca de sus gastos y la capacidad total de camas que se encuentran. Asimismo, varias personas han recalcado que ese hospital está solo por estar, que realmente no está funcionando como avisan los medios. Esto no se sabe a totalidad, pero sí genera cierta inquietud que en un caso como este, nadie haya decidido ocuparlo. En medio de todo ese caos, de todo ese desorden y de toda la conmoción, surgían nuevas noticias, y una de ellas llamó la atención, y era que habían señalado a 3 doctoras específicamente por unos tweets polémicos. Estamos hablando de Paola García, Beatriz Monteagudo y Ángela Ferrer. Miren, durante la noche de los hechos en el estadio se difundieron ciertos tweets de las 3 personas antes mencionadas, quienes eran personales de salud, expresando opiniones que generaron molestia, pero no constituían ninguna burla ni negación de atención a las víctimas. Estos tweets fueron utilizados como excusa para despedirles injustificadamente, generando más polémica en los medios y en redes sociales. A pesar de la falta de causal para tal despido, se creó una narrativa de condena hacia las doctoras, afectando su reputación y labor profesional. Hasta la fecha, aún no han sido restituidas de sus cargos. Al día de hoy, aún no se les ha brindado respuesta a favor a ninguna de las doctoras implicadas en el caso. Incluso el colegio médico tuvo que dar una conferencia de prensa, pero hasta la fecha no han sido restituidas. Por completo de contexto, debo aclarar que en ningún punto tuve contacto con pacientes que vinieran de la tragedia que había sucedido en el hospital, pero de igual manera me disculpo si en algún momento mi tweet ocasionó algún tipo de daño a alguien. Externarles nuestras disculpas por lo que pudieron haber interpretado aparte de un comentario que nada más expresaba nuestro sentir en ese momento, lo que ya dijo la doctora también. En ningún momento nosotras nos hemos negado a atender a algún paciente. Era como 4ª vez que me tocaba atender un día de turno de disturbios, entonces estaba pidiendo comida y hice ese tweet sin conocer la gravedad o la magnitud del evento a nivel histórico. El Colegio Médico respaldó a las profesionales y pidió a las autoridades del Seguro Social y del Ministerio de Salud su reinstalo. El debido proceso y los derechos fundamentales siempre deben ser respetados, evitando que exista impunidad ni abusos de poder. Exigimos que se respete la integridad física, moral, emocional y laboral a las médicas y estudiantes de medicina señaladas por las autoridades mencionadas. Que las doctoras y la bachiller afectadas sean reinstaladas a sus funciones institucionales a la mayor brevedad, sin menoscabo de sus derechos laborales adquiridos. Aunque por el momento no se les ha entregado una carta de despido, esperan que el proceso sea transparente. Están en este momento en el limbo. Les han llamado, les han pedido, dicen que están haciendo un debido proceso. No sé realmente cuál es el punto en que se encuentran, porque a ninguna le han dicho usted está despedida, a ninguna le han entregado una carta de despido, ni mucho menos. Sencillamente de palabra le dicen, no, usted está retirada de sus funciones. Espero de que sea lo más transparente, que si en algún momento tuve alguna falla, se me dé la oportunidad de igual manera de expresar de que en ningún momento mi tweet iba relacionado al partido. Luego de ciertos días, unos doctores hicieron una protesta afuera del Hospital Rosales a manera de apoyo de sus compañeras despedidas. Como resultado, todos los involucrados en esta protesta fueron despedidos sin razón justificada. Creo que realmente es preocupante ver cómo el Estado y las instituciones toman esta actitud frente a gente que está en su derecho de demostrar su manera de sentir y de pensar. Es que es lamentable que el día 27 de julio, cuando estamos en el mes de la celebración del 80 aniversario de la fundación de nuestro colegio médico, tengamos que estar
enfrentando situaciones como la que estamos en este momento viviendo. El gremio médico tiene años ya de estar juntos y así seguiremos para defendernos de cualquier agresión externa. Y cuando hablamos de gremio médico, quizás hablamos, como muy bien decía el doctor Aguirre, gremio de salud. Aquí entran anestesistas, enfermeras y todo el personal que atendemos salud en el país. Este día, el Colegio Médico, conjuntamente con Simetriz, hacemos este comunicado de prensa. El artículo 4, literal L de los estatutos vigentes del Colegio Médico nos manda defender los intereses profesionales y gremiales de sus miembros. Y el artículo 3, literal B de los estatutos vigentes de Simetriz, colaborar con el Colegio Médico para todas aquellas actividades de beneficio gremial como lo que nos compete. El gremio médico de El Salvador está siendo agredido por las autoridades de salud al tomar acciones que violentan los derechos humanos, laborales y a la educación de personal médico en formación, que ha dedicado largos años de estudio y dedicación para atender a personas que solicitan atención médica en todos los centros de atención pública de nuestro país. Un estudiante de medicina en el año de internado es personal en su 7º año de la carrera de medicina, que presta un eficaz apoyo que facilita y permite que los médicos especialistas desarrollen sus labores de la mejor manera. Son verdaderos médicos en servicios rotatorios en los hospitales del Ministerio de Salud. Las universidades que sirven la carrera de medicina tienen un convenio con el Ministerio para que sus estudiantes hagan sus prácticas médicas en los hospitales nacionales. Este convenio, contrato, ha sido violentado en los casos que nos ocupan. El gremio médico es uno solo en nuestro país. Comienza desde las facultades de medicina, pasando por los estudiantes, hasta llegar a los médicos graduados, especialistas y subespecialistas. Somos un todo granítico y fuerte. Las acciones de agresión solo nos unifican y fortalecen. Por tanto, exigimos que se restituya de inmediato a sus labores académicas y asistenciales al personal médico afectado por las acciones ilegales de los directores de las instituciones, que se garantice el debido proceso ante las situaciones cuestionadas al personal médico, que se cumpla lo estipulado en la Ley de Servicio Civil y las normativas relacionadas, que las autoridades del MinSal y del IS se abstengan de continuar vulnerando los derechos laborales y académicos de los trabajadores. Fechado este día 21 de julio del 2023 y dado aquí pues en el Colegio Médico de El Salvador. Respecto, sí, nuevamente buenos días. Al respecto de en esta situación, nosotros el día de hoy por la mañana publicamos el comunicado en el cual pues nosotros hacemos ver que se le está haciendo un doble juzgamiento a nuestra... Creo que ha destacado la falta de control y prevención en los eventos deportivos masivos en El Salvador, subrayando la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura y seguridad en los estadios. También ha provocado una reflexión sobre el comportamiento de los aficionados y el respeto a las normas establecidas. Creo que aunque hubieron varios factores que contribuyeron al incidente, queda claro que la importancia de mantener una conducta adecuada es fundamental en situaciones como esta.